Ok, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la mecanoterapia en kinesioterapia, ¿está bien? Yo hablé mucho sobre esto en principio. Estuvimos mencionando que en el área de técnicas de kinesioterapia se utilizan mucho las elongaciones, las movilizaciones o cinesiterapia, así como nosotros también le conocemos, y también la mecanoterapia. Bueno, el día de hoy entonces vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Vamos a estar viendo de qué se trata, qué elementos se utiliza y en qué casos, cuáles son sus contraindicaciones, por ejemplo, y de dónde viene todo esto. No, esto no es una cuestión de ahora nomás, sino que desde hace muchos años ya se está utilizando evidentemente. La mecanoterapia es una disciplina terapéutica dentro de la kinesioterapia que emplea aparatos y dispositivos mecánicos diseñados para provocar, dirigir o controlar el movimiento del cuerpo humano. Su objetivo primordial es curar, rehabilitar o prevenir disfunciones del sistema neuromusculoesquelético mediante fuerzas biomecánicas graduadas, por ejemplo, resistencia, tracción, asistencia o suspensión. Entonces, la mecanoterapia se utiliza como un elemento adicional al tratamiento que nosotros solemos realizar con el propio cuerpo humano. Entonces, evidentemente también siempre con el fin de rehabilitar, de curar o de aliviar, evidentemente, ¿está bien? Así como nosotros solemos asociar o solemos complementar con elongaciones un masaje descontracturante, un masaje deportivo, justamente, o la cinesiterapia, así como vimos en la clase anterior. Entonces, también se puede utilizar este tipo de técnicas para complementar algún tratamiento nuestro. Lógicamente no se aplica en todos los casos, pero sí podemos ir viendo algunas que sí podemos utilizar, por ejemplo, en el área en el área deportivo, o cuando hay algún paciente, por ejemplo, con alguna molestia a nivel cervical, se suele realizar ciertas tracciones también. Hoy es nuestra última clase, así que creo que ya no voy a poder hacer esas demostraciones, pero queda como ya un conocimiento teórico esto que vamos a estar desarrollando. La historia y evolución. ¿De dónde nació todo esto? Hay antecedentes en la antigüedad, aunque el uso de pesas y póleas siempre existía desde la antigua Grecia y Roma. Su aplicación biomédica formal era empírica. Había entonces, en aquella época, en el siglo XVIII, donde se utilizaba justamente las pesas y las póleas, pero para ciertos deportes que ellos realizaban en la antigüedad, ¿verdad? No precisamente como un tratamiento, no utilizaban como un tratamiento, pero evidentemente cuando están practicando o entrenando, que es lo que nosotros le llamamos ahora así a eso, entonces ellos utilizaban esos elementos y evidentemente en esa época era empírico el conocimiento. ¿Qué quiere decir empírico? Podés tener el conocimiento, pero no sabes para qué sirve o qué hace o qué función tiene. Es lo mismo que una persona que nada que ver con nuestra área se las haga de masajista, ¿verdad? Te toca todo mal, te aprieta todo mal y, ay, qué linda mano que tenés, le dicen y por eso ya es masajista, ¿verdad? Sin conocer, ¿verdad? Sin saber qué zona está trabajando o qué efecto fisiológico tiene lo que está haciendo y cosas así. Eso es el empírico. Y en este caso,
menciona que en aquella época también se utilizaban estas técnicas, pero de forma empírica y más enfocada a lo que eran los entrenamientos en cuanto a levantamiento de pesas o en la utilización de poleas. El padre de la mecanoterapia, que fue en el siglo XIX, el médico sueco Gustav Sander, nació en 1835 y falleció en 1920, perfeccionó y sistematizó esta técnica en la década de 1860. Sander diseñó aparatos mecánicos articulados con palancas y contrapesos para aislar grupos musculares específicos y dosificar el esfuerzo de forma matemática. O sea que realizó o creó entonces aparatos o máquinas para trabajar ciertos grupos musculares aislados. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos al gimnasio, trabajamos de manera aislada ciertos grupos musculares. Por ejemplo, los lunes es día de piernas, día de cuádriceps, por ejemplo. Entonces, si bien nosotros realizamos varios tipos de ejercicios en donde nos desplazamos, nos movemos, el ejercicio se enfoca netamente en el cuádriceps, por ejemplo. Los martes hacen brazos, hacen bíceps, por ejemplo. Entonces, solamente hacen ejercicios en donde se enfoque en el bíceps. Miércoles trabajan isquiotibiales, femorales, los famosos femorales, o glúteos. Entonces, hacen ejercicios específicos para esa zona. Bueno, en este caso, este médico creó una máquina un aparato para trabajar de forma específica ciertos grupos musculares. El entrenamiento funcional, por ejemplo, en el entrenamiento funcional se trabaja todo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, acá el enfoque justamente pudo haber sido para aliviar, mejorar o optimizar cierta función de algún grupo muscular. En el siglo XX y era moderna, con el surgimiento de la fisioterapia moderna y las guerras mundiales, los aparatos masivos de Sander evolucionaron hacia gimnasios terapéuticos más livianos, versátiles y basados en principios anatómicos precisos. La mecanoterapia activa, pasiva y asistida. Entonces, acá justamente menciona otra vez lo que nosotros veníamos viendo, ¿verdad? Que era una asistencia pasiva. A ver si recuerdan. Excelente, perfecto, muy bien, espectacular. Entonces, tanto una asistencia activa, movilización activa o ejercicios activos son cuando el paciente realiza. Pasivo, cuando yo le ayudo al paciente o cuando utilizamos algún otro elemento que ayude a realizar el movimiento, o asistido cuando usamos justamente algún elemento extra para resistir al movimiento que está realizando, ¿verdad? O realiza hasta cierto punto y yo le ayudo a terminar el movimiento. Entonces, hay máquinas o hay aparatos entonces dentro de lo que es la mecanoterapia que trabajan también desde esas tres formas, tanto activa, pasiva como asistida también. Fundamentos de la técnica. La mecanoterapia utiliza las leyes físicas de la mecánica como palanca, gravedad, roce, resistencia graduada y suspensión
para intervenir en el movimiento corporal. A través del aparato se busca, uno, modular la carga biomecánica, aumentar o disminuir la resistencia según el estado neurológico o muscular del paciente. Nosotros estamos completamente conectados al cerebro, ¿verdad? Entonces, gracias al cerebro y a las ramificaciones nerviosas que provienen de él, nosotros podemos tener sensibilidad, podemos tener fuerza, percepción de ubicación, podemos tener gracias a eso, ¿verdad? Y ahí estamos hablando del sistema neurológico. Cuando hay, por ejemplo, una disfunción neurológica, hay una afección neurológica, nosotros tenemos nervios dentro de los músculos, ¿verdad? Que son los que permiten que se envíe la señal de movimiento desde el cerebro al músculo y que el músculo ejecute en respuesta al estímulo, ¿verdad? Si en este caso, por ejemplo, hay una neuropatía, hay una pérdida de sensibilidad o el nervio no funciona por A o B motivo, una ACV puede ser, por ejemplo, como habíamos visto en la clase anterior. Habíamos dicho que durante la ACV se rompe algún vaso y muere el tejido, ¿verdad? No hay una respuesta a nivel del miembro inferior o superior frente a un estímulo. Por ejemplo, eh, hablando mal y pronto, muere el nervio y yo no puedo tener dominio de mi mano. Yo no puedo, independientemente de la parte del cuerpo que sea, lógicamente. Suponiendo que me afectó a nivel del brazo, yo no voy a poder controlar mi mano ni mi brazo. Yo quiero agarrar algo y no voy a poder mover, ¿verdad? Entonces, estas técnicas también son utilizadas para ayudar a volver a estimular a ese nervio para que justamente vuelva a haber sensibilidad, vuelva a haber control, ¿verdad? Entonces a eso es lo que se refiere cuando dice aumentar o disminuir la resistencia según el estado neurológico o muscular del paciente. Entonces, si hay un sobreestímulo, como habíamos visto en la clase anterior también, cuando hay una espasticidad o cuando el paciente ya está completamente así. Entonces, en ese caso, se modula independientemente de la técnica que sea, se modula eso para que se pueda ejecutar el ejercicio, ¿verdad? Porque todo esto son ejercicios. Para que pueda funcionar evidentemente. Y como siempre les digo, esto no es de un día para otro, esto no es, qué sé yo, en 10 sesiones el paciente ya va a estar bien, esto es un tratamiento largo. Guiar la trayectoria del movimiento, restringir rangos no deseados o peligrosos post lesión o post cirugía. Nosotros podemos trabajar, por ejemplo, en este caso, qué sé yo, un paciente que se operó, no se quedó bien y viene junto a ustedes para hacerse algún tratamiento más manual, más puntual. Entonces le realizamos ciertos ejercicios, pero limitados. ¿Por qué? Porque está restringido el movimiento. Entonces, rever qué tipo de ejercicio podemos aplicar dentro de lo que es la mecanoterapia con él o con ella para poder mejorar eso, sería el punto. Y aumentar la propiocepción, reeducar receptores articulares y musculares. Cuando hay una lesión o, por ejemplo, en una poslesión, suele ocurrir mucho en consultorio, por ejemplo, que hay pacientes que se realizaron ya, qué sé yo, ya se hicieron su tratamiento de fisioterapia, ya se hicieron su rehabilitación, todo, pero se queda con miedo. Entonces, acuden de repente a nosotros también como masoterapeutas para ver si con ciertos masajes, con ciertas técnicas, pueden lograr percibir mejor. ¿Ustedes saben lo que es la propiocepción?
¿No saben? La propiocepción es el estado de conciencia de cómo está situado los segmentos de mi cuerpo. Yo, por ejemplo, sin mirar, yo sé que yo estoy sentada con un pie sobre un escaloncito y el otro pie en el piso, por ejemplo. O que mis codos están sobre la camilla y tengo las manos una con la otra, por ejemplo. Eso sin mirar. Entonces ese es mi estado de percepción, es el sentido de ubicación de mi cuerpo. Y eso también se da gracias a los sensores o nuestro estado neurológico, nuestros sensores nerviosos, ¿verdad? Reeducar receptores articulares y musculares, dice. Eso usualmente se altera cuando hay una lesión. Por ejemplo, qué sé yo, sufrieron un esguince, se torcieron el tobillo, está hiperinflamado, o sea, hinchado o está edematizado la zona. Entonces, caminan rengueando, ¿verdad? Se hicieron su tratamiento, se aliviaron, qué sé yo, qué sé cuánto, y igual siguen rengueando, por ejemplo. Entonces, se alteró la propiocepción en ese caso. El paciente en teoría ya está bien, pero se quedó con ese miedo, entonces sigue caminando mal, por ejemplo. Entonces, hay ejercicios dentro de lo que es con los tratamientos de mecanoterapia que nosotros podemos utilizar para poder modificar eso, recuperar eso, ¿verdad? ¿Quiénes pueden realizarlo y prescribirlo? ¿Quién puede decir, mira, vamos a hacer mecanoterapia o vas a hacer mecanoterapia? El médico fisiatra o traumatólogo prescribe el tratamiento mecanoterapéutico indicando objetivos clínicos, limitaciones y contraindicaciones absolutas. O sea que es el médico el que nos va a prescribir a nosotros realizar un tratamiento de mecanoterapia. No es que, qué sé yo, que yo, masajista, terapeuta, Sandra Notario, te voy a decir a vos, Andrea, vas a hacer mecanoterapia porque yo quiero que hagas. Y siempre tenemos que respaldarnos por la orden prescripta del médico. Por cualquier cosa, nosotros nos lavamos las manos con esa orden. Supongan que le hacemos por hacer nomás un tratamiento y en vez de mejorarle, terminamos lesionándole más al paciente. El paciente puede venir sobre nosotros. Nosotros tenemos registro médico, tenemos registro profesional. Pueden venir contra nosotros. Entonces, nosotros nos respaldamos con, yo tengo una orden médica y esto y esto fue lo que yo le hice. Entonces, nos sirve también como un documento eso. Siempre tienen que tratar de, si es que son, porque suele ocurrir que hay pacientes que confunden todavía lo que es masaje con lo que es fisioterapia. Y había sido al paciente, le dijeron, anda, hacete tantas sesiones de fisioterapia, pero don Juan pues sabía que Patricia es masajista, que es su vecina, vive al lado de su casa, entonces a ella nomás le lleva esa orden para que Patricia le haga su tratamiento. Y Patricia le hace el tratamiento. ¿Corresponde o no corresponde? ¿Está bien que un masajista le realice un tratamiento de fisioterapia a un paciente? No corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Sí, son distintas áreas. Por más que nosotros en nuestra área podemos ayudarle mucho al paciente, no es lo mismo. Entonces, tenemos que saber explicar eso al paciente en este caso y no abordar nomás porque yo luego me creo la todóloga, ¿verdad? Entonces, ocurre mucho que el paciente suele confundir esas situaciones, esas carreras, por ejemplo, y terminan en manos incorrectas y evidentemente con un mal tratamiento, ¿verdad? O un tratamiento incompleto en ese caso. Entonces, siempre que no diga ahí tratamiento masoterapéutico, nosotros no podemos trabajar con el paciente. Pero también ocurre, qué sé yo, un paciente post-ACV
con secuelar ACV, ya se hizo su tratamiento de fisioterapia, pero no siente mejoría. Famoso por el paciente se apura. Como siempre les digo, esos son tratamientos largos, prácticamente eternos, porque el paciente no queda luego, ni en el 80% quedan bien. Eso no, independientemente de que se le haga fisioterapia o se le haga masaje, no va luego a terminar al 100% otra vez. No se va a recuperar el 100%. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente ya se cansó de hacer su fisioterapia porque no ve resultados, ya es más caro luego, no me toca luego, yo quiero luego que me haga masaje, o el famoso Sheipotao y Pushusheve y qué sé yo, ¿verdad? Entonces acuden a ustedes. Lo que corresponde en el caso de ustedes siempre es pedir una orden de su médico para poder trabajar con ese tipo de paciente. No es lo mismo trabajar con un paciente secuelar de ACV, yo masoterapeuta, que trabajar con un paciente que tiene una contractura muscular o un paciente, un deportista que quiere un masaje de descarga. No es lo mismo. Entonces ustedes siempre tienen que tratar de manejarse de ese modo. Si el paciente te trae la orden, perfecto, le trabajas, le haces cinesiterapia, le haces mecanoterapia, le haces masaje también si quiere, pero sabiendo siempre explicar cuáles son nuestros alcances. No obstante, por querer ganar plata, muchas veces metemos la pata también. Y me ocurrió también a mí eso en su momento. Así que con conocimiento de causa les digo eso. Antes de recibirme como fisioterapeuta, hice eso y eh, yo era estudiante todavía cuando eso. Y un paciente, un vecino, justamente venía de la campaña el señor, se hizo su tratamiento conmigo. Yo no tenía ningún tipo de equipo, yo tenía solamente y mis manos. Yo no tenía nada de equipos, yo estaba estudiando fisioterapia, pero yo ya era masajista terapeuta. Entonces, porque yo era estudiante de fisioterapia nomás, vino el señor a hacerse su tratamiento conmigo, yo le hice, no le hice mal su tratamiento, pero el paciente necesitaba un informe. Y el informe, sí o sí, tiene que prepararle un licenciado, tiene que tener el sello y la firma del licenciado. Entonces, le retaron a mi pobre paciente, ¿verdad? Después el paciente evidentemente no quiso saber más nada de mí, porque yo le dije, ¿verdad? Que yo era estudiante, qué sé yo, pero igual se enojó. Entonces, o es en ese sentido que le fallan al paciente, o le terminan perjudicando también. El otro profesional que puede realizar esta técnica, realizar ya, es el kinesiólogo o fisioterapeuta. El kinesiólogo o fisioterapeuta diseña, dosifica, evalúa y ejecuta el plan mecanoterapéutico, supervisa directamente la postura y la biomecánica en cada equipo. Entonces, el médico es el que prescribe, él no hace el tratamiento, él prescribe. ¿Qué quiere decir prescribir? Te prepara una orden y te dice, Patricia, vos tenés que hacerte mecanoterapia, un tratamiento de mecanoterapia. En este caso, el que ejecuta es el kinesiólogo fisioterapeuta y el técnico en masaje terapéutico o auxiliares de fisioterapia, porque también hay auxiliares de fisioterapia hoy día, asiste en el posicionamiento del paciente, o sea que ayuda. Colocación de cintas, póleas, control de parámetros biomecánicos asignados y asistencia en movilizaciones bajo indicación y supervisión del kinesiólogo. Podemos hacer nosotros como masoterapeutas esto, pero siempre al lado de algún kinesiólogo que te esté observando o que te esté, qué sé yo, vos le estás ayudando o el kinesiólogo le coloca todo lo que le tiene que colocar y ustedes empiezan a movilizar y van a ver cómo es los tratamientos que se realizan en la mecanoterapia para que tengan una idea sobre eso. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Se va entendiendo?
Ok. Cualquier cosa, si es que se corta la clase, me avisan en el WhatsApp, porfa, porque a veces yo hablo y a mí no me aparece acá que ya se está terminando nuestra hora. Entonces me avisan en el WhatsApp, en el grupo, para poder conectarnos otra vez en el mismo enlace, ¿está bien? Por si acaso. Tipos de tratamientos y equipamiento frecuente. Los tratamientos se clasifican según el tipo de movilización y el aparato empleado. Otra vez se vuelve a clasificar esto. Según el tipo de movilización, se clasifica en pasivo, activo asistido o activo resistido. Pasivo, el movimiento pasivo, el aparato o un sistema de tracción o suspensión mueve el segmento corporal sin contracción activa del paciente, o sea que sin que el paciente se mueva. Ejemplos: movilizadores pasivos continuos o tracciones vertebrales. Hay una camilla en donde se le ajusta ciertos segmentos del cuerpo al paciente y constantemente empieza a realizar movimientos, ¿verdad? De tracción en este caso. Les tira, la afloja, les tira, la afloja. Entonces, ese, por ejemplo, sería un tipo de máquina o de equipo, en este caso de mecanoterapia, pasivo, porque el equipo es el que hace el movimiento por el paciente. El paciente no realiza ningún tipo de movimiento, el paciente está quieto, no hay contracción. Activo asistido, el aparato o polea ayuda al paciente a completar el rango articular cuando la fuerza muscular es insuficiente. Cuando hablamos de rango articular, estamos hablando del movimiento normal que puede realizar una articulación. ¿Qué era una articulación? Para empezar, ¿saben lo que es una articulación? Me imagino. Lo habíamos visto en una de nuestras clases. ¿Saben o no saben? Dos o más huesos entre sí. Bueno, entonces, una articulación es la unión de dos, tres o más huesos entre sí. Esa articulación, nosotros dijimos, esto es una articulación, esto, desde la más pequeña hasta las más grandes. Cada articulación tiene un movimiento normal de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago esto, este movimiento es gracias a un rango articular que tiene mi articulación, que valga la redundancia. Tiene una cierta capacidad de realizar un movimiento. Ese movimiento es controlado o ese movimiento es fisiológico, evidentemente. Tiene otra vez el grado de movimiento. Estos movimientos se miden otra vez. Hay una reglita que nosotros usamos en fisioterapia que se llama goniómetro. El goniómetro es como una regla que controla el grado de movimiento que realizan las articulaciones. Por ejemplo, hay articulaciones que tienen una movilidad de 120 grados, otras que tienen una movilidad de 45 grados, otras de 90 grados y así. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una afección en una articulación, ese grado de movimiento se limita. Por ejemplo, cuando usamos, qué sé yo, se fracturaron la pierna, están usando yeso. Usaron yeso o férula 2 meses. Le sacaron, el hueso sanó, pero justo la rodilla, porque era la pierna la que se fracturó, la rodilla ya no se extiende todo. No se flexiona todo. Entonces ahí vemos una limitación del rango de movimiento. ¿Por qué? Por falta de movilidad.
No estuvieron moviendo porque estaba con yeso o estaba con la férula. Tenía que quedarse quieto eso para que pueda sanar el hueso. Pero como consecuencia de eso, se quedó esa rigidez articular. Entonces, ahí, por ejemplo, se alteró el rango de movimiento. Entonces, justamente en cuanto a los tratamientos mecanoterapéuticos, se pueden realizar ejercicios en base a ciertos aparatos que le ayudan de manera activa asistida al paciente. El paciente realiza el movimiento y el aparato o la polea le ayuda a completar el rango. ¿Está bien? Si por ejemplo es 120 grados lo que tiene que flexionar, entonces, y el paciente solamente llega a 80 grados, con la polea o con el aparato completa esos grados restantes y completa ahí los 120 grados. A eso se refiere. Activo resistido, el equipamiento opone una resistencia controlada, por ejemplo, pesos, resortes, poleas, para desarrollar fuerza, potencia o resistencia muscular. Si ustedes, por ejemplo, qué sé yo, no sé, a ver, Andrea no tiene fuerza en los brazos. Ella hace su masaje, pero no tiene fuerza en los brazos. Sabemos que el masaje no se hace con los brazos, ¿verdad? Se ejecuta la energía es la que pasa a través de las manos, pero no es la fuerza. En teoría la fuerza tiene que venir en las piernas. Bueno, no tiene fuerza. Entonces, el tipo de ejercicio que ella tiene que realizar es entonces entrenamiento con pesa, en este caso, ¿verdad? Para ganar justamente fuerza, potencia, resistencia muscular. Y esos son los ejercicios que, por ejemplo, nosotros hacemos en el gimnasio. Hacemos flexión de brazos con mancuernas, por ejemplo. O hacemos sentadillas con una bolsa de, qué sé yo, de 10 kilos, de 15 kilos. O con mancuernas también de 10 kilos, ponele. Entonces, esos ejercicios son controlados porque el paciente realiza en base a lo que, o sea, utiliza pesos, resorte o poleas, pero nosotros controlamos nuestro movimiento. Yo, paciente, realizo esta técnica controlando mi capacidad también, porque evidentemente no voy a alzar, qué sé yo, una mancuerna de 50 kilos para hacer sentadillas si es que si es que yo estoy empezando hoy después de 2 años de no haber entrenado, ¿verdad? Entonces, es de manera consciente y controlada la cuestión. Ahora bien, los principales aparatos de mecanoterapia, varios son los equipos que se utilizan. En este caso, la primera sería la espaldera o escalera de pared para estiramientos, corrección postural y ejercicios de suspensión. Acá, por ejemplo, esta sería la escalera de pared o espaldera. La paciente en este caso se está sosteniendo de esta barra y va a realizar seguramente, se va a estirar, va a hacer tracciones, va a hacer ejercicio para pectorales o para los brazos en este caso. Ella entonces se queda fija al piso y ejecuta la acción de este modo. La rueda de hombro y escalera de dedos para recuperación del rango articular del miembro superior. ¿El miembro superior son los brazos o son las piernas? Muy bien, los brazos. Con seguridad tienen que, usted ya tiene que saber eso. Entonces, sería para recuperar el rango articular del hombro, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Se cayó tu paciente, tenía una lesión en el hombro, le hiciste su tratamiento y a la par va a hacer un poquito de ejercicio con la rueda, ¿verdad? Rueda de hombro. Y este que está acá al lado, esta escalerita, esa sería la escalera para los dedos. Sería también para trabajar los deditos. Dijimos, hasta las articulaciones más pequeñas, de la más pequeña hasta las más grandes, se trabaja con la mecanoterapia también. Jaula de Roger o sistema de poleas y suspensión
Permite trabajar en descarga gravitacional o aplicar resistencias mediante sacos de arena y poleas. Acá, por ejemplo, esto sería como una jaula, literal, una jaula, y tiene varias gomas así que vienen, al paciente se le conecta como un body, es como un chaleco y en la parte de abajo también, y tiene ganchitos. Entonces, eh, cada cablecito, cada goma, porque estos son gomas, se conectan o se enganchan por, en este caso, por el body que se le coloca al paciente, el chaleco que se le coloca al paciente, y el paciente puede sostenerse parado en esa jaulita, ¿verdad? Usualmente son para pacientes que no tienen movilidad, ciertas movilidades, ¿verdad? O quedan en suspensión, puede quedar acostado, usualmente boca arriba o boca abajo, y queda en el aire, flotando, y todo gracias a estas cuerditas o gomas que salen de esa jaulita, ¿verdad? Que es la que le va a sostener al paciente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Acá, por ejemplo, en esa imagen, esta nena va a realizar seguramente ejercicios de fuerza para fuerza en miembro inferior. Entonces, gracias a la gravedad, ella puede estar parada, porque seguramente que esta nena no puede pararse, no tiene movilidad en miembro inferior. Entonces, sin gravedad se trabaja mejor, entonces en contra de la gravedad se trabaja mejor esa fuerza muscular. En el caso de que sea un paciente, qué sé yo, que no tenga movilidad en miembros inferiores, también se le puede colocar suspendido, o sea, hablando mal y pronto, colgado, volando, boca abajo, y trabajamos brazos, por ejemplo. Y luego trabajamos piernas, por ejemplo. Entonces, son técnicas también de mecanoterapia que se utilizan. La mesa de tracción, que le había mencionado justamente, ya sea para la zona cervical o lumbar, para descompresión de discos intervertebrales. Descompresión, dice. Para estirar, entonces, esa zona sería.